Bien, en este segundo video sobre dinámica curvilínea, estudiaremos la segunda ley de Newton para las rotaciones, que normalmente se aplican a casos en los cuales la partícula está en movimiento rotacional, ¿no? En alguna trayectoria que se repite en el tiempo. Para este efecto tenemos que definir dos parámetros que caracterizan el movimiento rotacional, como es el torque y el momento angular. Bien, empecemos con el torque. El torque nos dice que es una magnitud del tipo vectorial, simbolizado por la letra tau, y como es vector, lleva la punta de flecha. Y nos dice que esta magnitud vectorial, el torque, es responsable del movimiento rotacional de una partícula. Si nosotros vemos que si una partícula está describiendo un movimiento rotacional, es porque su torque de esa partícula debe ser diferente de cero, ¿no? Bien, ¿qué es lo que se encuentra de manera experimental? Resulta que la magnitud del torque, o sea, tau, ¿no? La magnitud, o sea, la parte escalar del vector, la magnitud del torque, es proporcional, nos dice, al brazo y a la componente de la fuerza perpendicular al brazo. Es decir, si nosotros acá tenemos este observador, sistema de referencias X, Y, Z, y tenemos esta partícula de masa M que se está moviendo en esta trayectoria curvilínea. Entonces, en un cierto tiempo t, esta partícula tiene este vector de posición r y está experimentando esta fuerza F, que siempre la fuerza total en el movimiento curvilíneo va a estar apuntando al lado cóncavo. Entonces, esta fuerza F se descompone en sus dos componentes. Miren, la fuerza perpendicular, o sea, perpendicular a este vector de posición R, que la llamamos Fp, y la componente tangencial a R, que se le llama Ft, que sería este vector de color negro. Entonces, experimentalmente se encuentra que el torque que experimenta esta partícula de masa m es, dice, proporcional a esta distancia que va del origen aquí. O sea, es la magnitud del vector r, el, proporcional al brazo. Y esta longitud se le llama el brazo del torque, ¿no? Entonces, es proporcional a esta longitud y proporcional a esta magnitud de la fuerza perpendicular al brazo, que sería este vector rojo. Eso es lo que se encuentra de manera experimental, donde la constante de proporcionalidad es igual a 1. Por tanto, la magnitud se puede escribir como B, esta longitud que va de aquí hasta aquí, multiplicado por esta magnitud de esta fuerza, Fp. Bien, si nosotros ahora vemos acá, observamos que se forma un triángulo rectángulo, donde este ángulo θ se repite acá. Podemos nosotros calcular esta componente Ft con F igual a sen de F, ¿no? Es decir, tenemos esto. O sea, si yo observo acá este triángulo rectángulo, esta componente de la fuerza perpendicular, es decir, que este ángulo θ se repite acá, será sen de θ, cateto opuesto, Fp sobre la hipotenusa, que es F. Y de ahí podemos concluir que el Fp va a ser F por sen del ángulo θ, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos acá. Por tanto, podemos escribir que el torque, también la magnitud del torque se puede escribir como el brazo, esta longitud de acá hasta aquí, multiplicado por F sen de θ, que nos está marcando la componente perpendicular al brazo. Y la segunda observación experimental nos dice que el vector torque, ya el vector torque, dice es perpendicular al vector de posición y al vector fuerza. Es decir, este es el vector de posición R y este sería, en este caso, la fuerza F. El torque nos dice que es perpendicular a este vector R y a este vector F. Por tanto, este sería el vector torque, que es perpendicular a este brazo y a esta fuerza F, ¿no? Bien, si ese es el caso, entonces el torque de manera vectorial se puede escribir como, como el vector de posición R
multiplicado vectorialmente por la fuerza F, ¿no? Veamos que esto se puede derivar de esta expresión o esta se puede derivar de esta. Aplicando la definición del producto vectorial, podemos decir que la magnitud del vector torque va a ser igual a la magnitud del vector R, que en este caso es el brazo de esto, multiplicado por la magnitud de F, que sería F, por el ángulo formado entre R y F. Veamos que el ángulo que forma el vector R y con F, cuando están unidos por las colas, como que este vector la trasladamos acá, este ángulo sería el ángulo θ, que está caracterizando a este producto vectorial, ¿no? Entonces, de tal manera que acá estamos concluyendo que el vector torque va a ser igual a R vectorialmente por la fuerza, ¿no? De manera vectorial. Bien, en el sistema internacional el torque se mide en newton por metro y se simboliza N mayúscula por M mayúscula. Entonces, eso sería acerca de esta magnitud vectorial llamada el torque, ¿no? Que en su versión más simple, en su forma simple, sería básicamente brazo multiplicado por la componente de la fuerza perpendicular y de manera muy formal, torque va a ser igual al vector R vectorialmente por la fuerza F. De manera muy similar podemos definir esta magnitud física que se llama el momento angular. El momento angular L vector, porque es una magnitud del tipo vectorial, dice, es una magnitud vectorial que caracteriza el estado dinámico de la partícula, pero en el movimiento rotacional, ¿no? Eso es importante tomar en cuenta. Un poco para relacionar con el movimiento traslacional, el estado dinámico de la partícula cuando se mueve en una trayectoria curvilínea traslacional, entonces el parámetro que se responsabiliza de ese tipo de movimiento es el momento lineal P, P vector que es igual a m por la velocidad. Entonces, cuando la partícula ya realiza un movimiento rotacional, o sea, en una trayectoria que se repite en el tiempo, entonces es mucho más aconsejable trabajar con el momento angular, L. Entonces, para un movimiento rotacional se utiliza L, traslacional, P, ¿no? Bien, ¿qué es lo que se encuentra? Experimentalmente se encuentra que la magnitud del momento angular, o sea, el L, es proporcional al brazo de la partícula y a la componente del momento lineal en la dirección perpendicular al brazo. ¿Vale? Veamos esto. Nuevamente aquí tenemos el observador, el X y Z, o que está viendo el movimiento de esta partícula azul en esta trayectoria curvilínea. En un cierto tiempo t, el vector de posición es r y el momento lineal p, no se olviden que p es tangente a la trayectoria, por tanto tiene esta dirección. Y lo que tenemos que hacer es que acá el ángulo que forma el vector de posición r con p, acá si este vector lo trasladamos acá, entonces estarían formando un ángulo θ cuando están unidos por sus colas. Este ángulo θ acá también se repite en esta parte. El ángulo θ también la tenemos acá. Si este vector momento lineal la descomponemos en esta componente perpendicular al brazo o a R, si quieren entender, y esta componente paralela al brazo, entonces, siendo que este ángulo θ se reproduce acá, esta componente perpendicular, considerando este triángulo rectángulo, podemos ver que esta componente sen del ángulo θ va a ser igual a cateto opuesto, que sería P sub P, sobre la hipotenusa, que es P. Es decir, la componente del momento lineal en la dirección perpendicular al brazo es P sub P, que va a ser igual a la magnitud de P por sen del ángulo θ. Haciendo un análisis muy similar para el caso del torque, en realidad es la misma situación. Por tanto, la magnitud del momento angular podemos escribir como el brazo
multiplicado por la componente perpendicular del momento lineal, que sería P por sen del ángulo θ, ¿no? Bien, y experimentalmente también se encuentra que el vector momento angular, dice, es perpendicular al brazo y al momento lineal. O sea, decimos que este vector L, ya que tenga la magnitud y la dirección, dice, es perpendicular a este brazo, que estaría caracterizado por este vector de posición R, y este momento lineal que es tangente a la trayectoria. Entonces, estos puntitos me indican que L es perpendicular a este vector, y estos puntitos me dicen que el L también es perpendicular al momento lineal P. De tal manera que acá podemos ya nosotros concluir utilizando la definición del producto vectorial, que el vector momento angular L va a ser igual al vector de posición R vectorialmente por P. Veamos que esto se obtiene de esta ecuación, o esta ecuación se obtiene de esta. Aplicando la definición, por ejemplo, del producto vectorial, podemos decir que la magnitud de L va a ser igual a la magnitud de R, al tamaño de este vector. Y el tamaño de este vector lo hemos llamado el brazo B. Vectorialmente por la magnitud de P. Entonces aquí tenemos P. Y como es un producto vectorial, el sen del ángulo formado por R por P. Entonces acá ya vimos en este gráfico, si este R la trasladamos acá, porque tenemos que unir entre las colas, aquí tenemos el ángulo θ. Y entonces ese producto vectorial va a ser sen de este ángulo θ. Entonces, este producto vectorial dice magnitud de esto, que es B, magnitud de P, que es P, por sen del ángulo θ formado por estos dos vectores que tendríamos acá. Entonces, estamos derivando esto a partir de aquí. Y para la dirección, podemos decir que cumple la regla de la mano derecha, o sea, el índice, colocamos la dirección de R, el P en la dirección de, bueno, estos dedos, medio anular, estaría en la dirección de P. Y el pulgar me está marcando la dirección del vector L, tal como nos muestra este gráfico, R, P, y este sería el vector perpendicular. Bien, entonces acá hemos introducido dos parámetros que caracterizan el movimiento rotacional de la partícula, como es el torque y el momento angular. El torque es el parámetro dinámico que genera el movimiento rotacional. Si el torque es diferente de cero, la partícula describe un movimiento rotacional, ¿no? Y en ese movimiento rotacional, en la cual la trayectoria se repite en el tiempo, es más aconsejable utilizar el momento angular L en vez de P, ¿no? Bien, ya con estos dos parámetros podemos hablar acerca de la segunda ley de Newton para la rotación, haciendo unos pequeños trucos. Por ejemplo, podemos derivar el momento angular respecto del tiempo. Es decir, voy a tener la derivada respecto del tiempo del vector de posición R vectorialmente por P. Debo derivar esta expresión. ¿Cómo se deriva un producto vectorial? Con la misma regla de la derivada aplicado a los productos ordinarios. Es decir, primero derivamos esto sin derivar, más esto sin derivar, derivando por P. Es lo que tenemos acá. Entonces decimos que la derivada respecto de T, de R vectorialmente por P, la derivada de R respecto de T vectorialmente por P, por el momento lineal. Más, ahora esto sin derivar, el vector de posición R vectorialmente por la derivada de P respecto de T, que tendremos en este caso derivada de P respecto de T. Bien, analizamos un poquitito este primer término. La derivada de R respecto de T vectorialmente por P se puede escribir de esta manera. La derivada de R respecto de T es la velocidad. El momento lineal es M por V. Utilizamos la propiedad de que como este es un escalar, puede salir de estos dos vectores y esto podemos escribir M como multiplicado por R vectorialmente por V. Ahora miren, B vectorialmente por V es 0. ¿Por qué motivo? Porque este producto vectorial nos dice magnitud de P. Por magnitud de B tendríamos B cuadrado. Por el sen del ángulo que forma el vector B con el B. Entonces, si aquí tengo el vector B, por acá el mismo B, el ángulo que forman son 0 grados. Y sen de 0 vale 0. De tal manera que este término, en este caso, se cancela. Bien, por otro lado, en el segundo término,
La derivada de P respecto de T, para nosotros es la fuerza, ¿no? Es la fuerza. De tal manera que aquí, en este segundo término, este nos daría R vectorialmente por la fuerza y el R vectorialmente por la fuerza nos da el torque. De tal manera que, miren, estamos concluyendo acá que la derivada de L respecto de T va a ser 0 por este primer término, porque el vector velocidad con el P son paralelos, más R por F, en este caso es el torque. De la cual podemos concluir que el torque va a ser igual a la derivada del momento angular respecto del tiempo. Y a esta ecuación se la llama la segunda ley de Newton para las rotaciones. Y nos postula que el torque total aplicado a una partícula es igual al cambio del momento angular por unidad de tiempo medido en un tiempo, en un intervalo de tiempo extremadamente pequeño. Es decir, el torque es igual a la derivada del momento angular respecto del tiempo t. Entonces, esta ecuación se la llama la segunda ley de Newton para las rotaciones, que sería la equivalente a la segunda ley de Newton para la traslación F igual a la derivada del momento lineal respecto de t. Esta ecuación es equivalente a esa. F igual a la derivada de p respecto de t. ¿No? Bien, entonces a esta se le llama la segunda ley de Newton para las rotaciones. Ahora, de aquí, de esta ecuación, podemos deducir, por ejemplo, la primera ley. Si nosotros nos damos cuenta que si el torque, miren, si el torque fuera cero, entonces el momento angular de esa partícula es igual a una constante. L sería una constante. Entonces, si el torque total es cero, es como pensar que esa partícula está libre para las rotaciones y su momento angular va a ser igual a una constante, ¿no? Y también de acá se puede concluir la tercera ley de Newton. Alguien tiene que estar generando ese torque. Entonces, esta partícula también va a generarle un torque de sentido contrario a ese alguien que le genera este torque tau. Entonces, es básicamente una simple extensión, ¿no? Bien, entonces, se puede utilizar esta ecuación del torque igual a la derivada de L respecto de t en el movimiento rotacional. Entonces, si la partícula describe un movimiento rotacional, es mejor utilizar esta ecuación para analizar su movimiento. Torque igual derivada de L respecto de T, en vez de F igual a la derivada de P respecto de T. F igual a la derivada de P respecto de T se utiliza básicamente en el movimiento traslacional. Traslacional. Y esta se utiliza en el movimiento rotacional, ¿no? Las ecuaciones nos facilita la parte matemática si hacemos ese tratamiento, ¿no? Bien, entonces con esto hemos dado por finalizado este segundo video.